El mar de Puerto Escondido aún era una mancha de tinta negra cuando, a las 5 de la madrugada, el aullido de la alarma de seguridad rasgó el silencio de mi casa en la playa. Miguel, el velador del turno nocturno, me habló con la voz temblando por el radio. Señora Leonor, su nuera está aquí en la reja. Trae a un equipo de mudanzas. Dice que ella es la nueva dueña de la casa. Le di un sorbo pausado a mi té de manzanilla. El vapor me acarició el rostro antes de sonreír. Déjala pasar, Miguel. Que entren todos. Estaba a punto de toparse con la sorpresa de su vida. Sé perfectamente lo que estás pensando. ¿Cómo es que una mujer de 68 años reacciona con tanta frialdad cuando alguien está a punto de robarle su patrimonio en sus propias narices? Déjame explicarte un secreto que los años me enseñaron: la calma no es debilidad. La calma es el arma más afilada y letal que posees cuando tú fuiste quien escribió el final de la película. Pero antes de contarte cómo llegué a ese instante en la madrugada, necesitas conocer el lienzo completo. Porque esta no es la historia de una víctima que agacha la cabeza. Esta es una historia de paciencia de cazador, de estrategia milimétrica y de justicia pura. Y si quieres saber cómo una abuela le dio la lección de su vida a alguien que intentó dejarla en la calle, suscríbete a este canal, porque las historias que nacen del fuego de la verdad necesitan ser contadas. Me llamo Leonor Villaseñor. Tengo 68 años. Llevo sobre mis hombros 40 años de trabajo que me partieron el lomo y 8 años de viudez. Construí mi patrimonio con estas mismas manos que ahora tiemblan un poco al sostener una taza de barro, pero que jamás temblaron cuando tuve que sacar adelante a mi familia. Esa madrugada de viernes, mientras el cielo sobre la costa oaxaqueña comenzaba a teñirse de un naranja encendido, yo estaba sentada en la terraza de mi casa frente al mar. Una casa que compré peso sobre peso con mi liquidación, tras jubilarme como contadora en jefe del Grupo Textil del Pacífico. 40 años persiguiendo el rastro del dinero ajeno hasta el último centavo me enseñaron el peso exacto de la plata y del sudor. La brisa cargada de sal me alborotaba el cabello mientras sostenía mi té. Tengo un ritual. Cada mañana, antes de que el sol rompa el horizonte, bajo a la terraza envuelta en mi rebozo de lana color terracota, el último que mi madre tejió antes de morir, y observo cómo despierta el océano. Es mi tregua con el mundo. Mi instante para recordar por qué sigo respirando. Entonces escuché el timbre del portón. Insistente. Agresivo. No era el toque de una visita que viene a tomar café. Miguel, mi velador, un hombre cincuentón con el rostro surcado de preocupaciones, llegó corriendo desde el jardín lateral. La luz de su linterna rebotaba errática contra su chaleco de seguridad. Señora Leonor, perdóneme la hora, le crujió la voz. Hay un camión de mudanzas allá afuera. Y su nuera, la señora Samantha. Dice que viene por sus cosas. Que la casa ya es de ella. No me levanté de golpe. Di otro sorbo a mi té, sintiendo el líquido caliente y dulce bajar por mi garganta, mientras mis ojos seguían fijos en las olas que reventaban contra las rocas. ¿A cuánta gente trae con ella?, pregunté con una tranquilidad que me sorprendió hasta a mí. 3 cargadores, señora. Y un camión grande. De esos de mudanza profesional. Sonreí. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa seca del reconocimiento. Ese momento que llevas meses esperando por fin ha tocado a tu puerta. Miguel, ábreles el portón. Déjalos pasar. Que entre. Que haga exactamente lo que quiera hacer. Miguel me miró como si yo hubiera perdido la cordura. Y tal vez, desde afuera, eso parecía. Cualquier persona pensaría que una anciana sola, rindiéndose ante el despojo, simplemente había bajado los brazos. Pero yo sabía algo que Samantha ignoraba. Algo que nadie, en ese momento, sabía. Samantha. Mi nuera. La mujer que se casó con mi único hijo, Daniel, hace 5 años. Una mujer de 36 años, hermosa como si la hubieran recortado de la portada de una revista de modas. Astuta como un zorro acorralado y con una ambición que no le cabía en el pecho. Cuando Daniel me la presentó, quise creer en ella. Quise creer, con toda el alma, que mi hijo,
Después de 2 fracasos amorosos, por fin había encontrado a alguien que lo amara por lo que era. Daniel tenía 43 años. Trabajaba como ingeniero civil en una constructora. Ganaba buen dinero, pero jamás tuvo cabeza para los negocios. Siempre fue noble. Demasiado noble para este mundo. Samantha entró en nuestras vidas como un remolino con olor a perfume caro. Preciosa, educada, con esa forma de hablar que hace que cualquier tontería suene como un decreto importante. Decía trabajar en marketing digital, pero yo jamás la vi sentarse a trabajar. Al principio, me abrazaba. Me decía, mamá. Traía postres caros cuando iba a visitarme. Pero yo no soy ninguna ingenua. Nunca lo fui. Notaba cómo sus ojos escaneaban las paredes de mi casa cada vez que cruzaba el umbral. Como preguntaba, con un interés que rayaba en el hambre, sobre mi jubilación, mis propiedades, mis planes a futuro. Como cuchicheaba con Daniel cuando creían que yo estaba en la cocina. Ahora, mientras escuchaba el motor del camión pesado cruzar mi portón, mientras oía los pasos apresurados de los cargadores sobre la grava y la voz autoritaria de Samantha repartiendo órdenes, recordé el segundo exacto en el que supe que esa mujer no había entrado a mi familia por amor. Fue hace 2 años, en una cena de Navidad. Daniel, como quien no quiere la cosa, soltó que yo debería empezar los trámites de la herencia en vida. Que así nos ahorraríamos un infierno en impuestos. Samantha sentía a su lado, con una sonrisa que ya no me pareció cálida, sino milimétricamente calculada. Esa noche, cuando se fueron, lloré. No lloré por el dinero. Lloré porque me di cuenta de que mi propio hijo me miraba como un obstáculo entre él y su futuro. Pero las lágrimas se secaron. Y en la tierra árida que dejaron, germinó algo mucho más duro. Algo mucho más inteligente. Terminé mi té. Me puse de pie. Me ajusté mi bata de algodón color marfil y mis pantuflas. Me recogí el cabello cano en una coleta simple y caminé hacia el interior de la casa. Samantha estaba a punto de recibir la lección más costosa de su vida, y yo era la maestra perfecta para dársela. Lo que Samantha no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que yo llevaba meses preparando este escenario. Y lo que estaba a punto de descubrir, le cambiaría la vida para siempre. Desde la ventana del segundo piso, la observé dirigir a los cargadores como si fuera la emperatriz de un territorio conquistado. Llevaba unos jeans ajustados, una blusa de seda blanca y lentes oscuros, a pesar de que el sol apenas asomaba. Su cabello castaño, perfectamente lacio, le caía sobre los hombros. Siempre impecable. Siempre en control. O eso creía ella. Todo ese juego de patio, ordenó, apuntando a mi terraza. Los muebles de jardín son de madera de teca. Cuestan una fortuna. El sofá gris de la sala principal, la mesa de centro de mármol, todo lo que tenga valor, súbanlo al camión. Los cargadores se miraron entre ellos, incómodos. Un muchacho joven con gorra de béisbol, se atrevió a preguntar, ¿tiene documentos que prueben que esto es suyo, señora? Samantha sacó un fajo de papeles de su bolso Louis Vuitton, auténtico, por supuesto, pagado con el sudor de mi hijo, y se los plantó en la cara. Aquí está todo. Una escritura de donación firmada por la dueña anterior. Todo es legal, muchacho. Apúrale. Una mentira tan colosal que casi me arranca una carcajada desde mi escondite en la ventana. Para que entiendas la magnitud de esto, tengo que retroceder. Tengo que contarte cómo terminé con una nuera capaz de saquear mi casa mientras yo seguía respirando. Conocí a Samantha en la fiesta de cumpleaños de Daniel, hace 5 años. Él entró con ella del brazo, irradiando una sonrisa que yo no le veía desde que era un chiquillo. Ella llevaba un vestido rojo que no dejaba nada a la imaginación, tacones de aguja y un maquillaje que no perdonaba un solo error. Cuando me saludó, tomó mis manos entre las suyas. Leonor, Daniel me ha hablado maravillas de ti. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan excepcional. Las palabras exactas. El tono exacto. La sonrisa exacta. Pero cuando has caminado por este mundo 68 años, aprendes a leer las sombras detrás de las sonrisas. Sus ojos me estaban tasando.
No había cariño en su mirada, había cálculo. Era la mirada de quien entra a una boutique de lujo y suma mentalmente si le alcanza para llevarse lo que hay en el aparador. Los primeros meses fueron puro teatro del bueno. Samantha iba a mi casa en Coyoacán cada domingo. Se metía a la cocina a ayudarme, me preguntaba por mis dolores de huesos, me llevaba arreglos florales. Daniel evitaba de amor. Yo quería estar equivocada. Le rogaba a Dios que mi instinto me estuviera mintiendo. Pero entonces, como el veneno que hace efecto despacio, empezaron los cambios sutiles. Las visitas dominicales pasaron a ser cada 15 días. Luego, una vez al mes. Daniel empezó a cancelarme comidas porque Samantha ya había planeado algo. Cuando le llamaba por teléfono, lo escuchaba agitado, distraído, siempre con un pie en la puerta. Una tarde, lo acorralé. Fue en mi cocina, a los 6 meses de la boda. Daniel había ido solo, algo que ya era un milagro. Hijo, siento que te estoy perdiendo, le dije mientras le servía un café de olla. Él me esquivó la mirada, clavando los ojos en la taza. Mamá, no es eso. Es solo que Samantha piensa que eres muy invasiva. Dice que necesitamos espacio para construir nuestro matrimonio. Invasiva. Esa palabra me atravesó la carne como un gancho de carnicero. ¿Invasiva por querer comer con mi hijo? No te lo tomes personal, mamá. Ella viene de una familia diferente. Más independiente. Independiente. Como si amar a tu sangre fuera un defecto de fábrica. Me tragué el nudo de espinas que tenía en la garganta. Sonreí. Le dije que lo entendía. Pero esa noche, sola en la inmensidad de mi casa, lloré hasta que me dolieron los pulmones. Mi esposo, Ricardo, había muerto de un infarto fulminante hacía 8 años. Daniel era la única ancla que me quedaba en el mundo. Y alguien estaba cortando la cuerda, hilo por hilo. Los meses se arrastraron. La grieta se hizo un abismo. Daniel dejó de contarme su vida. Ya no sabía si tenía problemas en la constructora, si era feliz, si dormía bien. Samantha había levantado un muro de concreto entre los dos, ladrillo por ladrillo, usando palabras de seda y sonrisas envenenadas. Y entonces empezaron las pedradas por el dinero. Fue en una cena familiar, hace 2 años y medio. Daniel y Samantha me invitaron a un restaurante exclusivísimo en Polanco, la Hacienda de los Morales. Fui con una chispa de esperanza en el pecho, pensando que querían hacer las paces. Samantha pidió un vino que costaba lo que una quincena de trabajo. Daniel sudaba frío. A mitad del plato fuerte, ella soltó la bomba con la voz más dulce del mundo. Leonor. Daniel me comentó que tienes 3 propiedades. ¡Qué bendición, verdad! Debe ser un dolor de cabeza administrar todo eso a tu edad. A mi edad. Como si mis 66 años de entonces me hubieran podrido el cerebro. Las administro sin ningún problema. Gracias, le respondí, cortante. Claro, claro, no lo dudo. Es solo que, bueno, Daniel es tu único heredero. Y con los impuestos tan brutales que cobra el gobierno, sería mucho más inteligente que le donaras las propiedades en vida. Así evitas que Hacienda se quede con la mitad de tu esfuerzo. Daniel se quedó mirando fijamente su corte de carne. No levantó la voz. No me defendió. No le dijo, Samantha, este no es el momento, ni, ese es dinero de mi madre. Nada. Un silencio que me hizo cómplice de mi propio entierro. Mis propiedades están en un fideicomiso en vida, sentencié. Yo soy la única beneficiaria mientras respire. Cuando yo falte, pasarán a Daniel. Todo está perfectamente en regla. Samantha apretó los labios. Su sonrisa se congeló antes de llegarle a los ojos. ¡Qué organizada! Aunque, ¿qué? ¿No confías en tu propio hijo? Esa maldita pregunta. Esa fue la frase que me persiguió como un fantasma durante meses. Porque ahí estaba el verdadero veneno de la serpiente, hacerme sentir culpable por proteger lo que construí con 40 años de sudor.
Hacerme sentir que, si no le entregaba las llaves de mi vida de inmediato, significaba que yo era una mala madre. Desde mi ventana, volví al presente. Vi cómo Samantha ahora señalaba mi colección de pinturas en la sala. Cuadros que compré en mis viajes a Oaxaca y Chiapas, cada uno con un pedazo de mi historia. Esos también. Todo lo que huela a dinero, se va. El muchacho de la gorra volvió a dudar. ¿Está segura de que la dueña autorizó esto? ¿Por qué si no, quiere que llame a la patrulla y les diga que usted está obstruyendo una mudanza legal? La voz de Samantha se volvió un látigo. Tú haz tu maldito trabajo y te pago el doble. El dinero. Siempre el dinero. Esa era Samantha en su estado más puro. Una vasija preciosa por fuera, pero llena de lodo por dentro. Y mi muchacho, mi noble y ciego Daniel, se había enamorado del papel de regalo sin darse cuenta de que la caja estaba podrida. Respiré profundo. La dejé actuar. La dejé engordar su soberbia, porque cada minuto que pasaba, cada mueble que ordenaba cargar, cada amenaza que soltaba frente a los cargadores, era un clavo más en su ataúd legal. 40 años entre auditorías me enseñaron una ley universal: los números no mienten. Los papeles no mienten. Y la verdad siempre sale a flote si sabes dónde escarbar. Samantha pegó un grito hacia el interior de la casa y revisa en el despacho. Debe haber una caja fuerte. Seguro la vieja guarda ahí las escrituras y las joyas. Sonreí de nuevo. No tenía la más remota idea de lo que yo guardaba en ese despacho. Estaba a punto de averiguarlo, pero había un detalle minúsculo que Samantha estaba ignorando por completo. Un detalle que le iba a borrar esa sonrisa de triunfo y le iba a inyectar pánico puro en las venas. Bajé las escaleras. Lento. Sin prisa. Cada escalón era una sentencia. Cada paso me acercaba al momento que había horneado a fuego lento durante meses. Desde el pasillo, vi la espalda de Samantha. Seguía escupiendo órdenes, ciega a mi presencia. Los cargadores movían cajas, envolvían lámparas con plástico, desconectaban la pantalla gigante que el propio Daniel me había regalado en mi último cumpleaños. ¡Qué ironía tan amarga! Él me daba el regalo, y su esposa venía a robármelo. Pero déjame ponerte en perspectiva lo que realmente estaba en juego aquí. Porque esto no era un pleito por una casa en la playa o unos sillones bonitos. Esta era la obra de mi vida entera. Tengo 3 propiedades. Las 3 compradas con mi sangre, sin pedirle un peso prestado a nadie. La primera, mi casa familiar en Coyoacán. 2 pisos, un jardín inmenso, 4 recámaras. Ahí crié a Daniel. Ahí velé a Ricardo. Valorada en 90 millones de pesos según el último avalúo. Ahí están mis fantasmas, las fotos de mis muertos, el limonero que sembramos cuando Daniel cumplió 5 años. La segunda, un departamento en Polanco que compré hace 15 años como inversión. Se lo rento a un matrimonio de diplomáticos extranjeros. Vale unos 60 millones de pesos. Esa renta de 80,000 pesos mensuales es la que me permite vivir con la cabeza alta, sin pedirle limosna a nadie. Ser dueña de mi libertad. Y la tercera, esta casa en Puerto Escondido. Mi santuario. Mi rincón de paz. 100 millones de pesos. La compré con los 5 millones de mi liquidación y todos los ahorros de mi vida. 40 años cuadrando los balances de otros, auditando cuentas de millonarios mientras yo comía en fondas. Y cuando por fin me tocó a mí, decidí darme este regalo. Un lugar para despertar con el rugido del mar. Un lugar donde nadie me diera órdenes. Mío. En total, un patrimonio de casi 250 millones de pesos, sumando inversiones y fondos de ahorro. Para los magnates, quizás sea una miseria. Pero para una mujer que empezó como auxiliar contable ganando el salario mínimo hace 4 décadas, que se quedó viuda y sacó adelante a su cría sola, que jamás se compró lujos para poder pagar colegiaturas, era mi dignidad convertida en ladrillos y cifras. Y Samantha lo quería todo. No una rebanada. El pastel entero. Cuando Ricardo murió, Daniel tenía 25 años.
Mi abogado, el licenciado Gregorio Herrero, un hombre serio, de la vieja escuela y amigo íntimo de mi esposo, me sentó en su despacho. Leonor, mete todo en un fideicomiso. Tú serás la única dueña y señora mientras respires. Nadie te puede tocar un alfiler. Cuando mueras, todo pasa a Daniel, limpiecito, sin juicios interminables ni impuestos abusivos. Y eso hice. Firmé. Blindé mi vida. Yo podía vender, rentar o prenderle fuego a mis casas si quería, pero nadie más podía reclamarlas. Ni siquiera Daniel. Cuando se lo expliqué a mi hijo, lo entendió perfectamente. O eso creí. Mamá, está perfecto. No quiero que te desgastes con esas cosas. Solo quiero que vivas tranquila. Esas fueron sus palabras hace 8 años, cuando todavía era mi Daniel. Antes de que el veneno hiciera efecto. Todo se fue al demonio hace 6 meses. Era domingo. Daniel y Samantha cayeron de sorpresa a mi casa en Coyoacán. Yo estaba en el jardín, podando mis rosales. Samantha traía un folder bajo el brazo y una mirada que ya ni siquiera se molestaba en fingir cariño. Mamá, tenemos que hablar, me soltó Daniel, sin darme siquiera el beso de buenas tardes. Nos sentamos en la sala. Samantha abrió el folder y sacó unos papeles impresos. Mira, Leonor. Daniel y yo estuvimos investigando. Si nos donas las propiedades ahorita, en vida, los impuestos son casi nulos. Y además, hizo una pausa dramática, a tu edad, ¿no sería mejor simplificarte la vida? ¿Para qué te angustias administrando todo esto? A mi edad. Otra vez la maldita frase. No necesito simplificar nada. Tengo la cabeza perfectamente lúcida, respondí. Claro que sí, mamá, intervino Daniel, pero sonaba como si estuviera leyendo un guión. Nadie dice que estés mal. Es solo que, bueno, Samantha y yo queremos comprar una casa más grande en una zona exclusiva. Queremos tener hijos pronto. ¿Y si pudiéramos vender el departamento de Polanco, o pedir un préstamo usando tus casas como garantía? Ahí estaba. El monstruo sin máscara. Querían mis casas como aval para sus caprichos. Como si mis 40 años de partirme el lomo fueran una chequera abierta para sus fantasías. La respuesta es no. La máscara de Samantha se hizo pedazos. ¿No confías en tu hijo? ¿Qué clase de madre hace eso? Una que trabajó cada maldito día de su vida para tener un techo propio. Una que no va a regalar su seguridad porque a alguien se le antoja. Daniel se puso de pie, rojo de furia. Jamás lo había visto así. Eres un egoísta, mamá. Todo lo que soy te lo debo, sí. Pero ahora que necesito que me des la mano, me das la espalda. Esas palabras me rompieron los huesos por dentro. Mi hijo. Mi sangre. Llamándome egoísta por no entregarle en bandeja de plata lo que yo había sudado. Samantha le puso una mano en el hombro, triunfal. Déjala, mi amor. Ya vi de qué lado masca la iguana. Prefiere abrazarse a sus ladrillos que ayudar a su propia familia. Se largaron y azotaron la puerta. Me quedé sola en esa sala enorme, temblando, con un dolor en el pecho que me asfixiaba más que cualquier enfermedad. Esa noche lloré hasta que amaneció. No por el dinero. Lloré porque había perdido a mi hijo. Samantha había ganado la partida, lo había puesto en mi contra. Pero cuando el sol salió, algo dentro de mí hizo clic. Me sequé la cara. Me levanté. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 68 años, con ojeras oscuras y la piel marchita. Sí. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi inteligencia. Vi a una loba que pasó 40 años lidiando con auditores, con fraudes, con gente que intentó pisotearla. Y supe que no iba a ser la víctima de esta historia. Ese mismo día llamé a Gregorio Herrero. Licenciado, necesito su ayuda. Alguien viene por lo mío y necesito preparar el terreno. Ahora, parada en el pasillo de mi casa en la playa, viendo a Samantha sonreír creyendo que me había dado el jaque mate, recordé cada paso que di desde ese amanecer. Cada papel que escondí.
Cada grabación que guardé. Cada bala que metí en la recámara. Samantha por fin se giró. Me vio ahí parada, en mi bata marfil y pantuflas. Su sonrisa se ensanchó, victoriosa. Leonor, qué sorpresa verte despierta tan temprano. No dije nada. Solo la miré. Y en ese silencio absoluto, cometió su primer error garrafal de la mañana. Confundió mi silencio con su misión. No sabía que cada segundo que pasaba, cada palabra que escupía, estaba cavando su propia tumba. Caminó hacia mí con esa arrogancia que solo tienen los que creen que ya ganaron la guerra. Sus tacones repiqueteaban contra la madera. Se detuvo a 1 metro de mí, se cruzó de brazos y ladeó la cabeza con una compasión más falsa que una moneda de 3 pesos. Leonor, ¿dormiste bien? Te noto, confundida. ¿Confundida? Qué palabra tan exquisitamente conveniente. Tengo la mente más clara que nunca, Samantha. Veo que trajiste compañía. Soltó una risita suave, casi maternal, que me revolvió el estómago. Ay, claro. Sé que esto debe ser un trago amargo para ti. Por eso quise venir temprano, para que no pasaras un mal rato. ¿Te acuerdas de los papeles que firmaste hace un mes? La escritura de donación. Esta casa ya está a mi nombre. Legalmente. Me ofreció un café en mi propia cocina. Como si ella fuera la patrona y yo la arrimada. Pero para que entiendas el peso de ese momento, tengo que llevarte a la cena. La cena que me destrozó el alma, pero que me abrió los ojos de par en par. Porque ahí fue donde me di de lo que era capaz esta mujer. Fue hace 3 meses. Un viernes por la noche. Daniel me llamó, algo rarísimo en ese entonces. Sonaba casi alegre. Mamá, Samantha y yo queremos invitarte a cenar. Hace mucho que no estamos en familia. ¿Qué te parece la hacienda de los Morales? Ya sabes que te encantan los escamoles de ahí. Mi corazón viejo dio un vuelco. Tal vez, pensé en mi infinita estupidez, tal vez las cosas podían arreglarse. Tal vez mi hijo me extrañaba tanto como yo a él. Fui una reverenda ingenua. Llegué al restaurante con un vestido color vino que guardaba para bodas. Me peiné en el salón. Me puse el collar de perlas que Ricardo me dio en nuestro 20º aniversario. Quería que mi hijo me viera hermosa. Quería que estuviera orgulloso de su madre. Cuando me acercó el mesero, vi que la mesa era enorme. Estaban los padres de Samantha, Francisco y Rosalba, un matrimonio de clase media alta que siempre me había mirado por encima del hombro. Estaba Mariana, la hermana de Samantha, con su esposo. Y 2 parejas más que yo no conocía, presentados como amigos íntimos de la familia. 12 personas. Una cena íntima convertida en un circo romano. Samantha me recibió con un abrazo que apestaba a falsedad. Leonor, qué gusto. Siéntate aquí, a mi lado. Me colocó exactamente en el centro de la mesa. Daniel estaba en la otra punta, curiosamente lejos, como si yo fuera la atracción principal de un zoológico. Pedí una pechuga de pollo. Los demás pidieron cortes de carne, vinos de 4,000 pesos la botella. Yo tomé agua mineral. La plática fluía. Hablaban de viajes a Europa, de negocios, de gente de sociedad que yo no ubicaba. Me sentía como un pulpo en un garaje, pero intenté sonreír y asentir. Entonces, entre el plato fuerte y el postre, Samantha golpeó su copa con un cubierto. Quiero proponer un brindis. Por la familia. Por los lazos que nos mantienen unidos. Todos levantaron sus copas de cristal. Yo levanté mi vaso de agua. Y también. Samantha clavó sus ojos en mí. Quiero expresar mi profunda preocupación por Leonor. El restaurante no se cayó, pero nuestra mesa enmudeció de golpe. 22 ojos se clavaron en mi cara. Preocupación. Hemos notado que últimamente estás muy olvidadiza, Leonor. Confundes las fechas. Repites las mismas historias. A veces no recuerdas pláticas que acabamos de tener. El estómago se me hizo un nudo de plomo. ¿De qué diablos estaba hablando? No sé a qué te refieres, balbuceé.
Samantha me puso una mano encima, con esa ternura asquerosa que usan para hablarle a los loquitos en la calle. No te avergüences, por favor. Es normal a tu edad. Mi abuela empezó igual. Primero lagunas mentales, y luego, bueno, ya saben. Rosalba, su madre, asintió con una tristeza de telenovela. Es verdad. La demencia es terrible. Mi tía la padeció y empezó exactamente así. Yo no tengo ninguna demencia, mi voz tembló, pero intenté endurecerla. Daniel, desde el otro extremo, abrió la boca por primera vez. Mamá, nadie dice que estés loca. Solo que deberías hacerte unos estudios, por precaución. Mariana, la hermana, soltó su veneno con voz de miel. Es que nos preocupas, Leonor. Una mujer sola, manejando tantas propiedades y cuentas bancarias. ¿Qué tal si te confundes en algo importante? Podrías quedarte en la calle. Ahí estaba. El golpe maestro. La emboscada pública. Querían pintarme como una anciana senil, incapaz de valerse por sí misma, para justificar que me quitaran el control de mi vida. Uno de los amigos de Samantha, un tipo de traje que luego supe que era abogado, soltó el comentario como quien no quiere la cosa. En estos casos, lo más responsable es promover un estado de interdicción. Nombrar a un tutor legal que administre los bienes hasta que la persona, bueno, se estabilice. Lo entendí todo. Esta cena era un teatro montado. Necesitaban testigos, respetables, que vieran a una anciana confundida y alterada para armar un caso en el juzgado. Por eso Daniel y yo queremos convencerla de que nos firme un poder notarial amplio, por su propia seguridad, remató Samantha. Así, si se llega a confundir, nosotros la protegemos. Las miradas de lástima me quemaban la piel. Me veían como un estorbo. Como un mueble viejo que se resiste a ir al basurero. Intenté hablar, gritarles que eran unos buitres, pero la garganta se me cerró. Las lágrimas peleaban por salir y yo no iba a darles el maldito gusto de verme llorar. No necesito ningún tutor, logré articular. Estoy en mis 5 sentidos. Samantha suspiró, agotada de mi terquedad. Es exactamente lo que dicen todos los pacientes en fase inicial. La negación es el primer síntoma. Daniel no dijo nada. Mi propia sangre, el niño al que le limpié las rodillas raspadas, estaba sentado ahí, dejando que su esposa me masacrara en público. Su silencio me dolió más que 1000 puñaladas. Me levanté de la silla. Tiré la servilleta de tela sobre las sobras de mi pollo. Agarré mi bolsa. Con permiso. No me siento bien. Me retiro. Nadie me detuvo. Samantha, en un gesto teatral, extendió las manos. ¿Ven? Se altera por nada. Otro síntoma clarísimo. Salí a la avenida Presidente Masaryk con la poca dignidad que me cabía en los zapatos. Paré un taxi. Todo el trayecto hasta Coyoacán fui un mar de lágrimas. Lloré por mi hijo muerto en vida. Lloré por la crueldad humana. Me sentí minúscula. Indefensa. Llegué a mi casa oscura. Me arranqué el vestido y lo aventé al fondo del closet. Me quité las perlas. Me miré en el espejo y vi a un animal herido. Pero esa madrugada, entre el insomnio y la sal, algo en mi interior se petrificó. Me negué a ser la víctima de su cuento. Me negué a dejar que esa sanguijuela me robara no solo mi patrimonio, sino mi historia, mi lucidez y mi honor. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, hice 3 llamadas. La primera, al licenciado Gregorio Herrero, mi abogado. La segunda, a Pablo Jiménez, un ex policía judicial vuelto investigador privado que una amiga me recomendó hace años. La tercera, al doctor Espinosa, mi geriatra de toda la vida. Le exigí que me hiciera hasta la última prueba cognitiva existente para documentar legalmente que mi cerebro funcionaba mejor que el de una mujer de 30. Si Samantha quería una guerra, le iba a dar la madre de todas las batallas. Pero sería una guerra invisible. Ahora, parada en mi casa de Puerto Escondido, viendo a Samantha sonreír, sentí una calma glacial. El dolor es el mejor maestro del mundo. Y yo había sido una alumna de excelencia.
¿Quieres ese café, Leonor?, me preguntó ella, señalando mi cafetera. Sonreí. Una sonrisa de verdad. No, gracias. Prefiero esperar a que lleguen mis invitados. Samantha parpadeó, descolocada. ¿Cuáles invitados? Y justo en ese instante, el timbre del portón sonó. 2 veces. Fuerte. Samantha miró hacia la puerta y luego hacia mí. Por primera vez en la mañana, una sombra de duda le cruzó la cara perfecta. ¿Quién viene a esta hora? No le contesté. Caminé hacia la entrada con pasos firmes. Miguel ya había abierto. Escuché el motor de una camioneta, luego el sonido de puertas cerrándose y pasos pesados sobre la grava. Pero antes de decirte quién entró por esa puerta, tienes que entender la telaraña que tejí. Porque la justicia divina no existe si no la ayudas con pruebas, documentos y una paciencia de santo. Aquella mañana, tras la cena humillante, me senté en mi cocina con una libreta. Durante 40 años fui auditora. Conocía el lenguaje de las pruebas, los rastros del dinero, los vacíos legales. Y si algo aprendí, es que el diablo siempre deja huellas. Solo hay que saber prender la luz. El licenciado Gregorio llegó a mi casa ese mismo lunes. Un hombre impecable, de traje gris y cabello platinado. Le conté todo. La emboscada, la presión por el poder notarial, el abandono de Daniel. Él me escuchó sin parpadear. Se acomodó los lentes y me dijo, Leonor, es de manual. Están armando un caso para declararte en estado de interdicción. Lo veo todos los días. Viejos con dinero y parientes con hambre. ¿Qué hacemos? Primero, blindar tu mente. Ningún juez puede declararte senil si tenemos peritajes médicos recientes que digan lo contrario. Esa misma tarde me interné en el consultorio del doctor Espinosa. Me hizo el test minimental, pruebas de memoria a corto y largo plazo, evaluaciones neurológicas. A la semana, tenía el dictamen oficial con sellos y firmas, asterisco, paciente femenina de 68 años con facultades cognitivas óptimas. Orientada en tiempo, lugar y espacio. Capacidad de juicio intacta. 0 indicios de deterioro, asterisco. Guardé esos papeles como si fueran lingotes de oro. Eran mi escudo de titanio. Pero necesitaba mi espada. Necesitaba saber con qué clase de demonio estaba durmiendo mi hijo. Pablo Jiménez, el investigador privado, llegó un jueves. Un tipo rudo, cincuentón, con chamarra de cuero y una libreta de espiral. ¿Qué necesita saber, señora Villaseñor?, me preguntó. Todo. Quiero saber quién era Samantha Montero antes de cruzarse con mi hijo. Sus exnovios, sus deudas, sus pecados. Levanta hasta la última piedra. Me cobró un anticipo de 80,000 pesos. Se los pagué sin chistar. Mientras él trabajaba, yo monté mi propio teatro. Cada vez que Samantha y Daniel iban a visitarme, yo dejaba mi celular grabando en la mesa del comedor, boca abajo, como si lo hubiera olvidado. Grabé cada amenaza velada, cada burla sobre mi edad, cada presión psicológica. Además, por consejo de Gregorio, instalé cámaras miniatura en la sala y el comedor. Invisibles a simple vista. Si intentan obligarte a firmar algo bajo coacción, necesitamos el video, me advirtió. Pasaron 3 semanas. Pablo me citó en un café escondido en Coyoacán. Me aventó un sobremanila gordísimo sobre la mesa. Samantha Montero. 36 años. Originaria de Monterrey, empezó, encendiéndose un cigarro. Agárrese, señora. Estuvo casada de 2015 a 2018 con Vicente Garza, un empresario de San Pedro Garza García. Él tenía 52. Ella 26. Me enseñó las fotos de la boda. Samantha se veía idéntica. La misma sonrisa de tiburón. El matrimonio acabó en un divorcio asqueroso. Don Vicente la acusó de manipularlo para poner terrenos a su nombre y de vaciarle las cuentas mancomunadas. Hay una denuncia por fraude que no procedió porque llegaron a un arreglo por debajo de la mesa. Él le pagó 4 millones de pesos para que firmara el divorcio y se largara a molestar a otro lado.
Sentí que me faltaba el aire. ¿4 millones? Ajá. Y hay más. Antes del regio, anduvo con un viudo en Guadalajara. Duraron 6 meses. El señor también tenía propiedades. La corrieron a patadas cuando los hijos del señor la cacharon vendiendo cuadros y joyas de la difunta esposa sin permiso. Pablo sacó un estado de cuenta. Samantha está ahogada en deudas. Tiene 1,5 millones de pesos reventados en 4 tarjetas de crédito. Y le debe por lo menos 400,000 pesos a prestamistas informales. Gente pesada, señora. Vivía como reina, pero estaba en la ruina absoluta. Daniel sabe esto, susurré. Pablo negó con la cabeza. Lo dudo. A su hijo también lo investigué. Daniel tenía un historial crediticio impecable. Pero desde que se casó, sacó 2 préstamos de nómina que suman casi 1 millón de pesos. Ese dinero se hizo humo. Mi muchacho. Endeudado hasta el cuello sin siquiera saberlo, pagando las fantasías de su verdugo. Y entonces, el tiro de gracia. Pablo sacó unas hojas impresas con capturas de pantalla de WhatsApp. Tengo mis métodos, señora. Digamos que logré clonar ciertas conversaciones entre Samantha y su hermana Mariana. Leyó los mensajes en voz alta. Cada palabra era ácido sulfúrico. Asterisco Mariana, y la vieja ya aflojó. Asterisco Samantha, la vieja no suelta un maldito peso. Pero me vale madre. Ya encontré la forma. Le voy a llevar a un notario comprado para que firme una donación disfrazada. Daniel es un idiota útil, hace todo lo que le digo. Su madrecita tiene casi 250 millones en propiedades. Con que le quite una, este matrimonio aburridísimo habrá valido la pena. No voy a esperar a que se muera, tengo a los de cobranza respirándome en la nuca, asterisco. Las lágrimas me escurrían por la cara. Pero eran lágrimas de rabia pura y destilada. ¿Esto sirve para un juicio?, pregunté. Totalmente. Las conseguí a través de un informante. Es evidencia sólida de premeditación y alevosía. Le llevé todo a Gregorio. En su despacho forrado de caoba, repasamos cada foto, cada audio, cada mensaje. Leonor, tenemos una bomba atómica, me dijo, frotándose las manos. Si intenta algo, la destruimos. Pero podemos ir más allá. Podemos meterla a la cárcel. ¿Qué propone? La dejamos avanzar. Que sienta que está ganando. Que cometa el error definitivo, el que no tiene fianza. Y cuando pise la trampa, le cortamos la cabeza. Y así, con la sangre fría de un reptil, esperé. Hasta que hace un mes, Samantha dio el paso en falso que yo tanto anhelaba. Llegó a mi casa de Coyoacán con un tipo trajeado al que presentó como el licenciado Peterson, especialista en fideicomisos. Traían unos documentos llenos de sellos notariales y verborrea legal incomprensible. Solo necesitamos tu firma aquí, Leonor. Es para actualizar a los beneficiarios de tu fideicomiso, por tu propia seguridad. Las cámaras ocultas estaban grabando en alta definición. Leí los papeles. Y ahí estaba. Camuflado en el 8º párrafo de la página 3. No era una actualización. Era una escritura de donación irrevocable de mi casa de Puerto Escondido a favor de Samantha Montero. Firmé. Sí. Firmé con mi puño y letra. Pero mientras el supuesto notario guardaba los papeles, fingí torpeza, tiré mi pluma y al agacharme, le tomé una foto nítida a la credencial que asomaba en su portafolio. Gregorio lo investigó esa misma tarde. El tipo se llamaba Héctor Padilla. Fue abogado, sí. Hasta que en 2021 la barra de abogados le retiró la cédula profesional por falsificar testamentos. Estaba inhabilitado por 3 años. Los papeles que me hizo firmar eran basura. Papel de baño decorado. Pero lo más hermoso de todo, era un delito federal. Fraude, falsificación de documentos públicos, asociación delictuosa y usurpación de profesión. Podemos ir a la fiscalía ahorita mismo, me urgió Gregorio. No, le respondí con una frialdad que me dio miedo. Déjala que se confíe. Quiero que intente tomar posesión de la casa.
Quiero agarrarla con las manos metidas hasta el codo en la masa. Y ahí estaba yo. En mi sala de Puerto Escondido, viendo a mis verdaderos invitados cruzar la puerta. Samantha estaba a punto de descubrir que el ratón que creía tener acorralado, en realidad era el gato. La puerta se abrió. Entraron en fila india las piezas de mi ajedrez. Primero, el licenciado Gregorio Herrero, con su maletín de cuero y una cara de bulldog. Detrás de él, Pablo Jiménez, el investigador, cargando una caja de plástico llena de expedientes. Y al final, dos personas que hicieron que la sangre abandonara por completo el rostro de Samantha. Un hombre y una mujer con chalecos antibalas ligeros y placas colgadas del cuello. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. Samantha dio un paso atrás, chocando contra una caja de mudanza. Los cargadores se quedaron congelados. El silencio fue absoluto. ¿Qué es esto?, tartamudeó Samantha. Toda su arrogancia se había evaporado como agua en el desierto. Gregorio dio un paso al frente y azotó su maletín contra mi mesa de comedor. El golpe sonó como el mazo de un juez. Buenos días. Soy el representante legal de la señora Leonor Villaseñor. Y estos agentes vienen a cumplimentar una orden de investigación por presunto fraude y falsificación de documentos. La agente del Ministerio Público, una mujer de unos 40 años con mirada de halcón, sacó una libreta. ¿Señora Samantha Montero? Samantha asintió, incapaz de articular palabra. Necesitamos que nos muestre los documentos que, según usted, avalan la propiedad de este inmueble. Samantha, con las manos temblando de forma incontrolable, rebuscó en su bolso Louis Vuitton. Sacó el folder y se lo entregó a la agente. Yo sabía exactamente lo que decían esos papeles, porque yo misma los había firmado para tenderle la cama. Déjame contarte el clímax de mi obra maestra. El momento en que le hice creer que había ganado. Fue hace 32 días. Un martes. Samantha llegó con su notario falso. Mira, traje al licenciado Padilla. Daniel y yo pensamos que es momento de actualizar los papeles. Por tu bien, Leonor. El abogado falso desparramó las hojas. Es un trámite de rutina, señora Villaseñor. Para que, en caso de que usted llegue a faltar, la transición a sus herederos sea automática y sin pagar impuestos abusivos. Yo agarré las hojas. Las leí con una lentitud exasperante. Y señalé el párrafo asesino. Aquí dice que estoy cediendo la propiedad absoluta de mi casa en Oaxaca a favor de Samantha Montero. El falso abogado tragó saliva. Técnicamente sí, señora. Pero es una figura jurídica para protegerla. Su hijo nos instruyó proceder así. Samantha me agarró la mano. Su toque me dio asco. Es por tu bien, Leonor. Así Daniel y yo nos encargamos de los gastos de la casa y tú ya no te estresas. Nosotros te cuidamos. Traducción, danos la casa y muérete rápido. ¿Me permite ver su identificación, licenciado?, le pedí con voz de viejecita asustada. El tipo palideció, pero sacó su credencial. Yo saqué mi celular, fingiendo que necesitaba la linterna para leer las letras chiquitas, y le tomé una ráfaga de fotos. Todo parece estar en orden, suspiré, derrotada. Y firmé cada maldita hoja. Samantha casi brincaba de la emoción. Le brillaban los ojos con la avaricia pura. Recogieron todo y se largaron corriendo. Gracias, Leonor. Ya verás qué es lo mejor, me dijo antes de irse. En cuanto escuché el motor de su coche alejarse, llamé a Gregorio. Cayó redondita. Tengo el video en 4K y el audio perfecto. 3 semanas después, me llegaron por paquetería las copias, certificadas, de las escrituras. Un trabajo de falsificación de primer nivel. Samantha tenía contactos en el bajo mundo, eso era evidente. Me llamó esa misma tarde. Leonor, ya llegaron los papeles actualizados. Todo en orden. Oye, Daniel y yo pensamos ir a Puerto Escondido este fin de semana para revisar unas humedades en la casa. Ya ves que ahora es nuestra responsabilidad. Claro, mija, le contesté con voz dulce. Vayan. Yo me quedo en la Ciudad de México,
tengo cita con el cardiólogo el lunes. Mentira. Yo tomé un vuelo a Huatulco esa misma noche y la esperé aquí, sentada en la oscuridad. Y ahora, en mi sala, viendo a la agente del Ministerio Público hojear las escrituras falsas, sentí una paz absoluta. Gregorio se acercó a mí y me entregó un sobre manila. Lo abrí. Adentro estaban las escrituras reales, inscritas en el registro público de la propiedad, blindadas por mi fideicomiso intocable. Agente, hablé con una voz que retumbó en las paredes. Esos papeles que tiene en la mano son apócrifos. Fueron redactados por un abogado inhabilitado que se hizo pasar por notario. Firmé bajo engaños. Y tengo los videos y audios que prueban la extorsión. Pablo Jiménez abrió su computadora portátil y la conectó a mi pantalla gigante de televisión. Y ahí, en 75 pulgadas, empezó a reproducirse el video. Samantha y el falso abogado sentados en mi comedor. Las mentiras. El engaño. Y el momento de oro, cuando yo fui a la cocina por agua y la cámara captó a Samantha susurrándole al tipo. ¿Cuánto falta para poder vender la casa? 2 meses máximo. Te armo una escritura que pasa cualquier revisión por encimita. Con eso agarras a un comprador incauto y le sacas el anticipo. Samantha, en la pantalla, sonreía como un demonio. Samantha, en mi sala, parecía a punto de desmayarse. La agente del MP levantó la vista. Señora Samantha Montero. Queda usted detenida por los delitos de fraude maquinado, falsificación de documentos oficiales y asociación delictuosa. Tiene derecho a guardar silencio. Samantha explotó. Esto es una trampa. La vieja me obligó. Está senil, no sabe lo que hace. Gregorio sacó otro folder. Aquí están los peritajes psiquiátricos y neurológicos de la señora Villaseñor. Firmados por 3 especialistas distintos del Hospital Ángeles. Salud mental perfecta. ¿Gusta que también le pongamos el video de la cena en Polanco donde usted intentó difamarla públicamente para robarle su patrimonio? Pablo le dio play a otro video. La cena. Samantha diciendo que yo tenía demencia. Las caras de lástima. El silencio cómplice de Daniel. Esto configura el delito de tentativa de despojo y difamación premeditada, sentenció Gregorio. Samantha buscó aire. Miró a los cargadores. Miró a los policías. Y entonces hizo lo que hacen las ratas cuando las arrinconas, llorar y culpar a otros. No fue mi idea. Fue el abogado Héctor. Él me enredó. Yo solo quería ayudar a Daniel. Tenemos deudas. Nos estábamos ahogando. Ah, las deudas, interrumpió Pablo, sacando otro legajo de papeles. ¿Se refiere al 1,5 millones de pesos en tarjetas de crédito reventadas en ropa de diseñador, viajes a Cancún y spas de lujo? ¿Gastos que su esposo ni siquiera sabía que existían? Le aventó los estados de cuenta al pecho. Los papeles cayeron al piso. Y se refiere a estos mensajes con su hermana, Pablo fue implacable. Donde usted dice textualmente, asterisco, Daniel es un idiota útil. Su madrecita es la del dinero, asterisco. Samantha se derrumbó. Cayó de rodillas junto al sofá de teca que hace una hora ordenaba empacar. Lloraba a gritos, arruinándose el maquillaje perfecto. Y yo, por primera vez en meses, jalé aire y llené mis pulmones de paz. Pero la obra aún no terminaba. Faltaba el espectador principal. El celular de Samantha empezó a vibrar en el piso. Era Daniel. Lo vi en la pantalla. Ella no contestó. Estaba paralizada. Yo saqué mi teléfono y marqué el número de mi hijo. Ese número que durante meses solo me había devuelto monosílabos o buzones de voz. Mamá, sonó confundido. Samantha me mandó un mensaje rarísimo en la madrugada diciendo que estaba en Oaxaca. ¿Qué está pasando? Daniel, necesito que tomes el primer vuelo a Puerto Escondido. O arranca tu coche ahora mismo. Es urgente. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Por primera vez en muchísimo tiempo, escuché pánico real en su voz. El Daniel que yo crié seguía vivo debajo de toda esa basura. Yo estoy perfecta.
Pero necesitas ver algo. Algo que va a destruir todo lo que crees que es tu vida. Hubo un silencio largo. Voy para allá. Consigo un vuelo ya. Colgué. Miré a Samantha. Me devolvió una mirada cargada de un odio tan puro que casi quemaba. Las máscaras se habían hecho polvo. Eres una víbora, me siseó. Una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Feliz, repetí, acercándome a ella con una calma espeluznante. ¿Llamas felicidad a endeudarlo por $1.000.000 a sus espaldas? ¿A aislarlo de su sangre? ¿A intentar robarle la herencia que le correspondía a él? Esa herencia es de él. Tú solo eres un estorbo que está sentada encima del dinero que nos pertenece. Ahí estaba. Su filosofía de vida. Para ella, yo no era un ser humano. Era un cajero automático que se negaba a soltar los billetes. La agente del MP intervino. Señora Villaseñor, necesitamos que nos acompañe a la fiscalía a rendir su declaración formal. Y la señora Montero se viene con nosotros a los separos. Me van a llevar a la cárcel, chilló Samantha, levantándose de golpe. No pueden hacerme esto. Yo no maté a nadie. Ella firmó porque quiso. Gregorio se paró frente a ella, imponente. Señora, hay evidencia de asociación delictuosa, fraude y uso de documentos falsos. Son delitos graves. No alcanza fianza. Sí. Se va usted a la cárcel. Samantha se giró hacia mí. Cambió de táctica en un microsegundo. Pasó del odio a la súplica lastimera. Leonor, por favor. Soy la esposa de tu hijo. Si me metes a la cárcel, vas a destruir a Daniel. ¿Eso quieres? ¿Destruirle la vida a tu propio hijo? Esa pregunta. El último intento de manipulación emocional. Me acerqué a ella hasta que pude oler su perfume mezclado con el sudor del miedo. La miré directo a los ojos. Tú ya destruiste a mi hijo, Samantha. Lo convertiste en un cobarde que le grita a su madre. Lo endeudaste. Lo manipulaste. No voy a destruir a Daniel. Lo voy a exorcizar de ti. Las palabras quedaron flotando en el aire pesado de la sala. Samantha no tuvo respuesta. Los cargadores, que llevaban media hora petrificados, empezaron a meter los muebles de regreso a la casa sin que nadie se los ordenara. El muchacho de la gorra se me acercó, sudando frío. Señora, le juramos por Dios que no sabíamos que esto era un robo. Ella nos contrató, nos enseñó papeles. Tranquilo, mijo, le dije, tocándole el hombro. Ustedes solo hacían su trabajo. Acomoden todo y se pueden ir. Yo les pago el día. Mientras la casa volvía a ser mi casa, Pablo organizaba las pruebas en la mesa. Memorias USB, carpetas, copias certificadas. Señora Villaseñor, con esto tiene para hundirla y además demandarla por daño moral. Le puede sacar hasta el último peso que tenga escondido. Negué con la cabeza. No quiero su dinero, Pablo. Nunca me importó el dinero. Yo solo quiero de vuelta mi dignidad. Y a mi hijo. Pasaron las horas. El sol de Oaxaca ya estaba en lo alto, dorando la arena. Hice café de olla para todos. Los agentes tomaban notas, Gregorio revisaba los amparos y Samantha esperaba sentada en una silla, custodiada, callada, con la mirada vacía. Su teléfono no dejaba de sonar. Era Daniel. A la 1 de la tarde, escuchamos el rechinido de unas llantas frenando de golpe sobre la grava. Pasos corriendo. La puerta se abrió de un empujón. Daniel entró como un huracán. Llevaba la misma ropa del día anterior, despeinado, sudando a mares. Sus ojos buscaron a Samantha. La encontró encogida en la silla. Luego me vio a mí. ¿Qué carajos está pasando aquí? Mamá, ¿por qué hay policías? Se detuvo en seco al procesar la escena completa. Los agentes armados. Los abogados. Los expedientes desparramados en la mesa. Que alguien me explique qué maldita sea está pasando, exigió, con la voz rota. Samantha se levantó de un salto y corrió a abrazarse de su cuello, llorando a gritos.
Daniel, tu madre está loca. Me está acusando de fraude. Me quieren meter a la cárcel. Sácame de aquí, por favor. Daniel me miró por encima del hombro de su esposa. Estaba esperando que yo le dijera que era un malentendido. Que todo era una exageración. Pero mi rostro era de piedra. Daniel, mi voz salió más suave de lo que planeé. Siéntate. Hay cosas que tienes que ver. Cosas que tienes que saber sobre la mujer con la que duermes. ¿De qué hablas? Samantha me dijo que le habías firmado una donación de la casa. ¿Te arrepentiste y le llamaste a la policía? Hijo, yo jamás doné 1 metro cuadrado. Fui víctima de una extorsión. Tu esposa trajo a un abogado falso, un delincuente inhabilitado, para hacerme firmar escrituras fraudulentas. Y eso es solo la punta del iceberg. Daniel negó con la cabeza, riendo con nerviosismo. No, mamá. Estás confundida. Samantha jamás haría algo así. Es tu memoria, te lo dijimos. Gregorio azotó la mano contra la mesa. Su madre tiene la lucidez de un roble, muchacho. Tenemos dictámenes médicos que lo prueban. Lo que su madre tiene no es demencia. Es evidencia. Toneladas de evidencia. Pablo giró la computadora hacia Daniel. Siéntese y vea esto, por favor. Y el infierno personal de mi hijo comenzó a proyectarse en la pantalla. Vio el video del falso notario. Vio a su esposa mintiendo en nuestra cara. Vio el momento exacto en el que ella preguntaba cuánto faltaba para vender la casa y quedarse con el dinero. Samantha intentó tapar la pantalla. No lo veas, está editado. Te lo juro, Daniel. Él la empujó hacia atrás con una fuerza que me asustó. Se quedó clavado en la pantalla. Vio la cena en Polanco. Vio los mensajes de texto donde lo llamaba idiota útil. Vio los estados de cuenta de las tarjetas de crédito secretas. Vio los préstamos de nómina que ella sacó a su nombre y que él tendría que pagar por los próximos 5 años. Vio las pruebas del matrimonio anterior en Monterrey y del fraude de 4 millones de pesos. El rostro de mi hijo atravesó todo el espectro de la miseria humana. Confusión. Negación. Furia. Dolor. Y finalmente, una devastación absoluta, como si le hubieran sacado el esqueleto por la boca. Se dejó caer en una silla. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Samantha, su voz era un hilo de aire. Todo esto es verdad. Ella seguía llorando, pero ya no intentó negarlo. Ante esa montaña de pruebas, no había salida. ¿Me usaste todo este tiempo?, le preguntó Daniel, mirándola como si fuera un monstruo alienígena. Solo querías el dinero de mi madre. Silencio. Contéstame, rugió Daniel, golpeando la mesa con los puños. Jamás en mis 43 años de ser su madre lo había escuchado gritar con ese dolor. Samantha levantó la cara. Y ahí, acorralada, escupió el veneno que le quedaba. Ya no había voz dulce. Había rabia clasista. Pues sí. ¿Y qué? Tu madre está podrida en dinero y nosotros estábamos ahogados en deudas. No es justo que una vieja egoísta tenga 3 mansiones mientras nosotros vivimos contando los centavos. Yo no tenía deudas, le gritó él en la cara. Tú las hiciste. Tú te gastaste el dinero. Me mentiste en la cara todos los días durante 5 años. Daniel se puso de pie. Se alejó de ella como si tuviera lepra. Caminó hacia mí. Y por primera vez en 2 años, mi hijo me miró a los ojos de verdad. Como si acabara de despertar de un coma inducido. Mamá, se le quebró la voz. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Y en ese instante, supe que recuperar a mi hijo me iba a doler tanto como me dolió perderlo. Daniel se dejó caer de rodillas frente a mí. Las lágrimas le escurrían a mares. Era la imagen viva de un hombre quebrado, un hombre que acaba de descubrir que toda su existencia era una farsa monumental. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Quise tocarlo. Quise abrazarlo contra mi pecho como cuando tenía 7 años y llegaba llorando porque se había raspado las rodillas en el parque.
pero algo dentro de mí todavía sangraba. Las heridas profundas no se curan con un perdón instantáneo. Levántate, Daniel, le dije con voz firme, pero sin gritar. No te arrodilles. Yo jamás quise verte así. Se puso de pie, limpiándose los mocos y las lágrimas con el dorso de la mano. Te llamé egoísta. Te grité. Dejé que te humillaran en esa cena y me quedé callado como un cobarde. ¿Cómo puedes siquiera mirarme a la cara? Porque eres mi hijo, le contesté. Y porque ella te lavó el cerebro. Pero eso no borra el dolor, Daniel. Eso no borra las pedradas que me tiraste. Samantha, desde su silla custodiada, soltó una carcajada amarga y desquiciada. ¡Ay, qué escena tan conmovedora de Televisa! La madre heroica y el hijo arrepentido. Pero no se hagan las víctimas. Ustedes tienen la vida resuelta mientras a otros. Cállate el hocico. Daniel se giró hacia ella con una frialdad homicida. No vuelvas a abrir la boca en mi presencia. No tienes ningún derecho. Justo en ese momento, el timbre volvió a sonar. Miguel se asomó por la puerta, sudando. Señora Leonor, hay más gente afuera. Dicen que son la familia de la señora Samantha. Miré a Gregorio. Él asintió. Yo los llamé, Leonor. Necesitábamos testigos de carácter. Y esta gente necesita saber el monstruo que criaron. Que pasen, ordené. Entraron 3 personas. Rosalba, la madre, con su cabello teñido de caoba y cara de susto. Francisco, el padre, un hombre robusto de bigote cano. Y Mariana, la hermana, que miraba a todos lados con desconcierto. ¿Samantha? ¿Qué haces ahí sentada?, preguntó Rosalba, alarmada al ver a los policías. Nos dijiste que Leonor te había donado esta casa, que viniéramos a verla porque ya se iban a mudar. Samantha se puso más blanca que el mármol. Mamá, yo. Señora Rosalba, la interrumpí, dando un paso al frente. Su hija no solo no recibió esta casa en donación. Su hija intentó robármela mediante un fraude notarial y falsificación de firmas. No, Rosalba se llevó la mano al pecho, buscando el brazo de su esposo para no caerse. No es cierto. Mi hija es una buena mujer, ella jamás haría algo ilegal. Pablo Jiménez giró su computadora hacia la familia. ¿Gustan ver las pruebas? Durante los siguientes 20 minutos, los padres y la hermana de Samantha fueron sometidos a la misma tortura visual que Daniel. Vieron los videos. Escucharon los audios. Leyeron los chats. Y con cada segundo que pasaba, sus rostros pasaban de la incredulidad a un horror absoluto. Mariana fue la primera en estallar. Se le fue encima a su hermana. Me dijiste que la señora Leonor estaba loca. Me hiciste creer que la estábamos ayudando a proteger su dinero. Y ahora veo que todo era un plan para robarle. Me usaste como cómplice en esa maldita cena, Samantha. No es lo que parece, Mariana, chilló Samantha, arrinconada. Mariana sacó su propio celular. Aquí están tus mensajes. Asterisco, Daniel es un idiota útil. Asterisco, la vieja no suelta un peso. Son tus propias palabras, cínica. Francisco, el padre, un hombre que toda su vida había sido de una rectitud intachable, se acercó a su hija. Caminaba pesadamente. Su voz sonaba hueca, vaciada de cualquier amor paternal. Te criamos con valores, Samantha. Tu madre y yo nos partimos el lomo para darte educación en las mejores escuelas. Para hacer de ti una mujer de bien. ¿Y así nos pagas? ¿Convirtiéndote en una vulgar ratera de cuello blanco? Papá, por favor, yo solo. No me llames papá, el rugido del anciano hizo temblar los cristales de la ventana. Yo no reconozco a la mujer que está sentada en esa silla. Tú no eres mi hija. Rosalba lloraba en silencio, temblando como una hoja. Se acercó a mí con pasos torpes. Señora Villaseñor. Leonor, no sé qué decirle. Le juro por Dios Todopoderoso que nosotros no sabíamos nada de esto. Si yo hubiera sospechado. Le tomé las manos. Estaban heladas.
Era una mujer mayor, una madre, igual que yo. Y vi en sus ojos el mismo infierno que yo había cruzado, el dolor insoportable de darte cuenta de que la persona a la que le diste la vida se convirtió en un monstruo. Lo sé, Rosalba. Ustedes no tienen la culpa de las decisiones de una adulta. Claro que la tenemos, gritó Mariana, soltando años de resentimiento acumulado. Siempre fue así. Desde niña. Robaba cosas, manipulaba a todos para salirse con la suya. ¿Te acuerdas cuando falsificó tu firma en los cheques, papá? Y siempre se lo perdonaron. Siempre le taparon sus porquerías porque era la bonita, la consentida. Y miren en lo que se convirtió. Pablo interrumpió la pelea familiar con la frialdad de un forense. Y hay algo más que ustedes deben saber. Samantha estuvo casada antes. Con un empresario en Monterrey. Lo estafó y él le pagó 4 millones para que firmara el divorcio. Rosalba se tambaleó. Francesco tuvo que sostenerla por la cintura. ¿Estuviste casada? La madre miró a Samantha como si estuviera viendo a un fantasma. Nos juraste que Daniel era tu primer esposo. Nos dijiste que te habías ido a Monterrey a trabajar. Samantha, viéndose sin salida, escupió la verdad con resentimiento. Les dije lo que querían escuchar. Porque si les contaba la verdad, ustedes, con su maldita moralina barata, me iban a dar la espalda. Necesitaba este matrimonio. Necesitaba una oportunidad para salir del hoyo. El silencio que siguió a esa declaración fue asfixiante. Francesco se giró hacia los agentes del Ministerio Público. Su rostro era de piedra caliza. Oficiales, hagan su trabajo. Llévensela. Nosotros no vamos a meter las manos al fuego por ella. No le vamos a pagar abogados. Y no la vamos a ir a visitar a la cárcel. Porque para esta familia, esta mujer dejó de existir hoy. Samantha pegó un alarido gutural. Papá, no me puedes hacer esto. Soy tu sangre. Mi hija murió hace mucho tiempo, sentenció el viejo, sin voltear a verla. Esas palabras cayeron como una guillotina. Samantha se quebró por completo. Lloraba con hipo, histérica, arrastrándose en la silla, pero nadie se movió para consolarla. Ni sus padres. Ni su hermana. Ni su esposo. Nadie. La agente del MP habló con tono robótico. Señora Montero, póngase de pie. La vamos a trasladar al penal estatal en lo que se integra la carpeta de investigación. Por el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos, enfrentará el proceso en prisión preventiva oficiosa. No, por favor. Samantha clavó sus ojos inyectados en sangre en mí. Leonor, te lo suplico. Retira los cargos. Me largo del país, desaparezco de sus vidas, te firmo lo que quieras, pero no me encierres en ese infierno. Caminé hacia ella. Me detuve a unos centímetros. Quería que mis palabras se le grabaran a fuego en el cerebro para todas las noches que le quedaban en esa celda. Tuviste 1000 oportunidades, Samantha. Pudiste respetarme. Pudiste amar a mi hijo de verdad. Pudiste construir una vida honesta. Pero elegiste la avaricia, el fraude y la mentira. Y en esta vida, todo se paga. Las decisiones tienen consecuencias. No me vas a perdonar, sollozó, temblando. El perdón es un asunto entre tú y Dios. Búscalo a Él. Yo solo me estoy asegurando de que la justicia de los hombres haga su trabajo. Los agentes le pusieron las esposas. El clic metálico sonó como un punto final. Samantha gritó, pataleó, rogó. Pero se la llevaron a rastras fuera de mi casa. De mi casa. De un refugio que construí con mis propias manos y que ella creyó que podía arrebatarme. Cuando la puerta se cerró y el ruido de la patrulla se perdió a lo lejos, el silencio regresó a la sala. Daniel seguía de pie, paralizado, mirando el vacío donde hace unos minutos estaba su esposa. Rosalba y Francisco estaban sentados en el sillón, destrozados, envejecidos de golpe. Mariana se abrazaba a sí misma, temblando de coraje. Gregorio me puso una mano en el hombro. Leonor, fuiste de acero. Muy poca gente tiene los ovarios para llegar hasta las últimas consecuencias. No fue valentía,
Gregorio. Fue instinto de supervivencia. La necesidad de no perder mi dignidad. Daniel se acercó a mí. Esta vez no se arrodilló. Se paró frente a mí con los hombros caídos, con la postura de un hombre al que le acaban de amputar el alma. Mamá, sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada. Pero, ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna forma de regresar el tiempo? No lo dejé terminar. El camino de regreso es muy largo, Daniel. No se pavimenta con un perdóname. Se pavimenta con hechos. Con sangre, sudor y tiempo. Tienes que demostrarme que el hombre que estoy viendo ya no es el títere de esa mujer. Haré lo que me pidas. Lo que sea. Entonces empieza por esto. Busca ayuda psiquiátrica. Un terapeuta que te desmenuce el cerebro y te explique cómo permitiste que te castraran la voluntad. Trabaja en ti mismo. Y cuando hayas tocado fondo y te hayas reconstruido, entonces, y solo entonces, nos sentamos a hablar. Él asintió, tragándose las lágrimas. Te amo, mamá. Nunca dejé de amarte. Solo, me perdí en la oscuridad. Lo sé, mijo. Lo sé. Pero todavía me quedaba tomar la decisión más brutal de todas. ¿Qué hacer con las secuelas del huracán? Porque mi objetivo jamás fue la venganza por la venganza. Era la justicia restaurativa. Daniel seguía ahí, temblando. No de frío, sino del peso aplastante de darse cuenta de que había cambiado a su madre por una ilusión de plástico. Rosalba rompió el silencio desde el sofá. Leonor. Mi esposo y yo queremos pagarle algo por los daños morales. Por el infierno que nuestra hija le hizo pasar. No somos millonarios, pero podemos vender un terreno que tenemos en. Levanté la mano, cortando la frase en seco. No quiero ni un peso de ustedes, Rosalba. Ustedes no son responsables de los crímenes de una mujer de 36 años. Guarden sus ahorros. Los van a necesitar para su vejez. Francesco se puso de pie con dificultad, apoyándose en el respaldo del sillón. Mi esposa tiene razón. En algo nos equivocamos. Samantha siempre fue retorcida. Manipulaba situaciones para salirse con la suya desde la primaria. Pensamos que la madurez y el matrimonio la iban a enderezar. El matrimonio no cambia a nadie, Francisco, le dije con suavidad. Solo le quita la máscara a lo que ya llevas dentro. Mariana, la hermana, miraba el mar a través del ventanal. Habló sin voltear. Yo sabía que algo apestaba. Lo supe cuando Samantha me enseñó fotos de esta casa y me dijo que pronto sería de ella. Le pregunté cómo, y se puso como fiera. Me gritó que no me metiera en sus asuntos. Y yo, se le quebró la voz, yo preferí hacerme la ciega. Preferí no hacer preguntas incómodas para no pelear. Se giró hacia mí, con los ojos rojos. Yo salgo en esos videos, Leonor. En esa cena asquerosa donde dejamos que la humillara. Yo me reí. Yo asentí cuando dijo que usted perdía la memoria. Y lo hice porque Samantha te envuelve. Te hace dudar de tu propia cordura. No eres la primera que cae bajo el embrujo de un narcisista, le contesté. Y no serás la última. Daniel había permanecido en silencio, absorbiendo cada palabra. Pero entonces habló. Su voz sonaba ronca, como si hubiera tragado arena. Necesito decir algo. Necesito que todos lo escuchen. Se paró en el centro de la sala. Todos clavamos la vista en él. Samantha me manipuló. Sí. Pero yo la dejé hacerlo. Yo elegí creerle cuando me decía que mi mamá era controladora y tóxica. Yo elegí no hacer preguntas cuando las tarjetas empezaron a rebotar. Yo elegí quedarme mudo en esa cena mientras la destrozaban frente a mis ojos. Las lágrimas le escurrían libremente por la barba de 3 días. ¿Y saben por qué lo hice? Porque era más fácil. Era comodísimo tener a una mujer que me dijera qué pensar, qué sentir, qué odiar. Era 1000 veces más fácil echarle la culpa a mi madre de todos mis problemas que mirarme al espejo y admitir que soy un cobarde de mierda. Daniel, no digas eso, intenté detenerlo, pero él levantó la mano.
No, mamá. Tengo que decirlo en voz alta para que sea real. Fui un cobarde. Cuando mi papá murió, tú te echaste el mundo al hombro. Los gastos del funeral, las deudas, mis estudios en la universidad. Yo nunca tuve que ser fuerte, porque tú eras un muro de contención para los dos. Y cuando llegó Samantha, simplemente cambié de dueña. Me busqué a otra mujer que tomara las decisiones difíciles por mí. Se limpió la cara con violencia. Tengo 43 años y me acabo de dar cuenta de que nunca he sido un hombre de verdad. Siempre he sido el hijo de Leonor o el esposo de Samantha. Pero nunca Daniel. Solo Daniel. El silencio que siguió fue denso, cargado de una verdad tan cruda que dolía respirarla. Pablo Jiménez, que había estado empacando sus cosas con discreción, intervino. Daniel, el primer paso para salir del hoyo es aceptar que estás cubierto de lodo. Ya diste ese paso. Lo demás es talacha y tiempo. Pero tal vez ya es muy tarde. Daniel me miró con una desesperanza absoluta. Tal vez mi madre jamás me vuelva a ver con los mismos ojos. Y no la culparía. Caminé hacia él. Levanté la mano y le toqué la mejilla, justo como lo hacía cuando le daba fiebre de niño. Daniel, tú saliste de mis entrañas. Siempre vas a ser mi hijo. Pero la relación de confianza ciega que teníamos, esa se hizo polvo. Y para reconstruirla, no me sirven las lágrimas. Necesito acciones. ¿Qué quieres que haga? Respiré hondo. Primero, la terapia psiquiátrica. Segundo, limpia el cochinero financiero que dejó tu esposa. Esas deudas de préstamos están a tu nombre. Yo no te voy a dar un centavo para pagarlas. Tú las firmaste, tú te fajas los pantalones y las pagas. Tercero, te vas a vivir solo. Te buscas un departamento que puedas pagar. Aprendes a estar en silencio contigo mismo. A tomar decisiones sin preguntarle a nadie. Daniel asentía a cada punto, como un soldado recibiendo sus órdenes. Y después de eso, cuando hayas sanado, cuando seas un hombre y no la sombra de uno, entonces vemos que podemos rescatar de nosotros. ¿Cuánto tiempo tomará? No lo sé. Meses. Años, tal vez. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi alivio. Sabía que no había atajos. Gregorio se aclaró la garganta, asumiendo su rol de abogado del diablo. Daniel, también está el asunto legal. Tu esposa te dejó colgado con préstamos personales que suman casi 1 millón de pesos. Legalmente, los bancos van a ir por ti. Daniel palideció. No tengo 1 millón de pesos. Lo sé. Por eso vas a tener que reestructurar. Hablar con los bancos. Que te congelen la deuda a plazos. Te vas a quedar sin lujos por los próximos 10 años. Y sobre el divorcio, ya tengo los papeles redactados. Gregorio sacó un sobre azul. Demanda de divorcio incausado. Se la vamos a notificar en el penal. Y aquí está la cláusula importante, ella renuncia a cualquier reclamo de bienes presentes o futuros tuyos o de tu familia. 0 pesos. Se larga con lo mismo que traía cuando llegó, nada. Daniel tomó los papeles con manos temblorosas. Yo creí que la amaba. Amabas la idea que te vendió, le dije suavemente. El empaque. Pero el veneno que traía adentro, ese nunca lo quisiste ver. Francesco se acercó a Daniel y le puso una mano pesada en el hombro. Muchacho, mi hija te desgració la vida. Como su padre, me siento responsable. Mi hermano es psiquiatra en la Ciudad de México. Es muy bueno. Si quieres, te paso su contacto para que inicies tu terapia. Daniel lo miró, genuinamente agradecido. Se lo agradecería mucho, don Francisco. Mariana también se acercó. Daniel, si algún día necesitas hablar con alguien que sepa exactamente lo que es vivir aplastada por la sombra de Samantha, llámame. No para suplir a nadie. Solo como 2 víctimas que sobrevivieron al mismo accidente de tren. Me sorprendió ver tanta empatía en la familia de Samantha, pero tenía todo el sentido del mundo. Ellos también habían sido rehenes de su narcisismo toda la vida.
El celular de Gregorio sonó. Contestó, escuchó unos segundos, asintió y colgó. Era de la fiscalía. Samantha ya fue fichada e ingresada al penal. El juez de control le negó cualquier beneficio para llevar el proceso en libertad. Se queda adentro. Calculan que el juicio oral tomará entre 6 y 8 meses. ¿Y qué va a pasar con ella?, preguntó Rosalba, con un hilo de voz. Si probamos todo, y créame que lo haremos, estamos hablando de una condena de entre 5 y 9 años de prisión efectiva. Fraude, falsificación y asociación delictuosa. No sale pronto. Rosalba se cubrió el rostro, ahogando un sollozo. Francesco la abrazó, pero por sus mejillas curtidas también corrían lágrimas silenciosas. Ver a esos padres destrozados me partió el corazón. Ellos no eran malos. Solo tuvieron la desgracia de parir a alguien que nació sin brújula moral. Rosalba, Francisco, les dije, acercándome a ellos. Si alguna vez necesitan hablar, mi puerta está abierta. Perder a un hijo duele igual, ya sea por la muerte o por sus propias decisiones. Y yo sé lo que es no reconocer a la persona que criaste. Rosalba me miró a través de sus lágrimas. ¿Por qué es tan buena con nosotros, Leonor? Después de todo lo que le hicimos. Porque soy madre. Y entiendo su infierno. Esas palabras resonaron como campanas de iglesia en la sala. Todos entendimos, en ese instante de comunión rota, que éramos víctimas del mismo huracán. Diferentes destrozos, pero el mismo viento. Pablo terminó de empacar. Señora Villaseñor, mi trabajo aquí ha concluido. Le dejé toda la evidencia respaldada en 3 memorias USB. Una para usted, una para el licenciado Gregorio y otra para el Ministerio Público. También subí todo a una nube encriptada. Si me necesita para atestiguar en el juicio, ahí estaré. Gracias, Pablo. Tu trabajo valió cada centavo. Los cargadores, que ya habían devuelto hasta el último cojín a su lugar, se asomaron tímidamente. Señora, ya quedó todo acomodado. ¿Se le ofrece algo más? Les di una propina que les alegró el mes. Ellos no tenían la culpa de nada. Cuando se fueron, solo quedamos Daniel, la familia de Samantha, Gregorio, Pablo y yo. Daniel se me acercó por última vez antes de irse. Mamá, me voy. Necesito asimilar que mi vida entera fue una mentira. Pero antes de darse la vuelta, sacó un llavero de su bolsa. Estas son las llaves de la casa que compartía con Samantha. La voy a poner en traspaso. Voy a buscarme un cuartito en un barrio más humilde. Algo que pueda pagar solo, con lo que me sobre después de pagarle al banco. Cuando me instale, te mando la dirección. Por si algún día quieres ir a tomarte un café conmigo. Tomé el llavero. Tenía una medallita de San Cristóbal de plata. Yo se la había regalado el día que se fue a vivir solo por primera vez, antes de casarse. Quédate a San Cristóbal, le dije, desprendiendo la medalla y poniéndosela en la mano. Creo que lo vas a necesitar más que yo en este viaje. Daniel se guardó la medalla. Me dio un abrazo. Un abrazo desesperado, apretado, de esos que te das cuando no sabes si vas a volver a ver a la otra persona. Te amo, mamá. Nunca se te olvide eso. Yo también te amo, mijo. Por eso te dejé estrellarte contra la pared. Y mientras lo veía caminar hacia su coche, con los hombros hundidos pero con la mirada un poco más limpia, supe que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El trabajo del perdón. 3 meses después, desperté en mi casa de Puerto Escondido con el rugido de las olas. La misma terraza, el mismo mar de tinta, la misma brisa cargada de sal. Pero algo en el aire era distinto. Yo era distinta. Me preparé mi té de manzanilla, me envolví en mi rebozo color terracota y salí a la terraza. El sol empezaba a pintar las nubes de rosa mexicano. Me senté en mi mecedora y respiré profundo. Habían sido 3 meses de locura. Meses de ir a declarar al juzgado, de firmar amparos, de remover heridas que yo creía cicatrizadas. El juicio de Samantha avanzó rápido.
Ante la montaña de pruebas irrefutables, su abogado de oficio le recomendó un juicio abreviado. Se declaró culpable para que le redujeran la condena. Le dieron 5 años en el penal femenil. No era ni la mitad de lo que merecía, pero era justicia. Daniel. Mi muchacho cumplió su palabra. Se mudó a un departamentito de 2 cuartos en la colonia Álamos. Sin lujos, sin portero, sin mármol. Me mandó fotos. Estaba casi vacío, apenas una cama y una mesa. Asterisco, empezando de cero, decía el mensaje. Empezó a ir a terapia con el doctor Velasco, el hermano de Francisco. Me mandaba un mensaje cada 15 días, no para contarme sus traumas, sino para rendir cuentas de que seguía yendo. Asterisco, sesión 6. Sigo escarbando. Duele, pero ayuda, asterisco. También estaba pagando su penitencia financiera. Negoció con el banco. Mensualidades fijas que le devoraban la mitad del sueldo. Vivía con lo justo, comiendo atún y arroz muchos días. Intentó ir a visitarme 2 veces a Coyoacán. Las 2 veces le dije que aún no estaba lista. Y lo aceptó, tragándose el orgullo. Asterisco, lo entiendo, mamá. Aquí estaré para cuando tú quieras, asterisco. La familia de Samantha se convirtió en algo que jamás vi venir, aliados. Rosalba me llamaba los domingos. Platicábamos de telenovelas, de recetas de cocina, del clima. Jamás mencionábamos a su hija. Era un pacto de silencio sanador. Mariana me visitó una vez. Llevó pan dulce de la panadería Ideal y nos sentamos en mi patio de Coyoacán. Gracias por no odiarnos, Leonor, me dijo, remojando su concha en el café. Cualquier otra persona nos habría escupido en la calle. Tú no eres Samantha. Yo no cargo los pecados ajenos en espaldas inocentes. Mariana lloró ese día. Me confesó el infierno psicológico de crecer junto a una sociópata. Una parte de mí siente alivio, susurró, avergonzada. Alivio de que por fin alguien le haya puesto un alto. Es horrible decirlo de tu propia hermana, pero es la verdad. No es horrible. Es profundamente humano. Mi celular vibró sobre la mesa de teca. Era un mensaje de Gregorio. Asterisco, Leonor, todo quedó finiquitado en la notaría. El fideicomiso está blindado a perpetuidad. Samantha ya no tiene forma legal de pelear ni un clavo, ni ahora ni nunca. Ya puede usted dormir en paz, asterisco. Sonreí. Dormir en paz. Llevaba años sin saber que se sentía eso. Pero había algo más que yo había decidido hacer. Algo que llevaba semanas madurando en mi cabeza. Esa misma tarde, le pedí a Gregorio que fuera a mi casa en la Ciudad de México. Y también cité a Daniel. Ya era hora. Llegaron los dos a Coyoacán un par de días después. Daniel se veía distinto. Más flaco, con algunas canas nuevas en las sienes, pero con la mirada transparente. Ya no había niebla en sus ojos. Mamá, me saludó con un abrazo cauteloso, como si estuviera tocando cristal cortado. Hijo. Siéntate. Nos acomodamos en la sala. Gregorio abrió su portafolio de piel. Daniel, tu madre me pidió esta reunión para hablar del futuro de su patrimonio. Va a hacer unos cambios radicales en su testamento. Daniel palideció. Se frotó las manos sobre las rodillas. Mamá, si me vas a desheredar, lo entiendo perfectamente. No voy a pelear ni un peso. No después de todo lo que dejé que te hicieran. Levanté la mano. No te voy a desheredar, Daniel. Dejarte en la calle no me hace mejor madre, solo me hace vengativa. Se trata de asegurar que lo que yo partí mi vida construyendo sirva para algo bueno. Escucha y luego hablas. Gregorio sacó unas escrituras nuevas. Las propiedades siguen en el fideicomiso. Tu madre es la dueña absoluta hasta el día de su muerte. Pero cuando ella falte, las reglas del juego cambian. Le entregó una copia a Daniel. La casa familiar, esta casa en Coyoacán, continué yo, pasará a tu nombre directamente. Es tu hogar. Aquí creciste. Es justo que te la quedes. Mamá, yo no.
Déjame terminar. El departamento de Polanco se va a vender en cuanto yo cierre los ojos. El dinero de esa venta, unos 60 millones de pesos, se va a dividir en dos. 30 millones para ti. Y los otros 30 irán a una fundación. Estoy creando una fundación. Gregorio tomó la palabra. La Fundación Leonor Villaseñor para la Protección Financiera del Adulto Mayor. Dará asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y refugio temporal a personas de la tercera edad que estén sufriendo despojo o abuso financiero por parte de sus propios familiares. Daniel me miró, con los ojos brillando de lágrimas. Mamá, eso es hermoso. Es necesario. Porque descubrí a la mala que mi caso no es único. Hay miles de viejos allá afuera a los que sus hijos, nueras o nietos los están dejando en la calle, declarándolos locos para robarles sus casas. Y nadie mete las manos por ellos. ¿Y la casa de la playa?, preguntó Daniel, con voz temblorosa. Toqué la mesa de madera con las yemas de los dedos. Esta casa también se va a vender. Los 100 millones de pesos íntegros irán a la fundación. Para que tengan un fondo de operaciones que dure décadas. Entonces, ¿yo solo heredaré esta casa de Coyoacán y los 30 millones? Exactamente. De los casi 250 millones que vale mi patrimonio, tú te quedarás con unos 120. La otra mitad se va a salvar a otros viejos de buitres como tu exesposa. Vi el conflicto cruzar por su rostro. Una parte pequeñita de él, el fantasma que Samantha alimentó durante años, debió sentir que era injusto. Pero el hombre nuevo, el que se estaba forjando a golpes de realidad, asintió. Es justo, dijo por fin, con la voz firme. Es más que justo. Después de lo que hice, deberías dejarle todo a la fundación. Yo no merezco nada. No se trata de castigarte, Daniel. Se trata de que mi dinero tenga un propósito real. Y además, saqué una hoja suelta del folder. Hay una cláusula de condición. Para que tú recibas tu parte el día que yo muera, tienes que cumplir con esto durante los próximos 5 años. Él se inclinó hacia adelante. 1. No abandonar tu terapia psiquiátrica. 2. Mantener tu buró de crédito limpio, 0 deudas idiotas. 3. Vas a hacer trabajo voluntario en mi fundación, mínimo 10 horas al mes. Vas a escuchar las historias de los viejos a los que sí les robaron todo. Y 4. Vamos a reconstruir nuestra relación. Sin prisas, sin falsedades. Desde la raíz. Si rompes una sola de estas reglas, tu parte se va íntegra a la fundación y esta casa de Coyoacán se convierte en sus oficinas centrales. Daniel se quedó en silencio un largo rato. Miró las hojas. Me miró a mí. Y asintió. Acepto las condiciones, mamá. No las aceptes por los millones, Daniel. Acéptalas porque de verdad quieres dejar de ser la sombra que fuiste. Las acepto porque quiero ser el hijo que tú te merecías tener. El hombre del que mi papá estaría orgulloso. Esas palabras me rompieron el dique. Las lágrimas, las buenas, las que curan el alma, por fin brotaron. Daniel se arrodilló frente a mí, pero esta vez no desde la miseria, sino desde el amor puro. Me tomó las manos. Mamá, sé que el camino es larguísimo. Sé que no puedo borrar las mentadas de madre que te di ni el dolor que te causé. Pero te juro por la memoria de mi padre que voy a hacer el trabajo sucio. Voy a ser mejor. Me voy a volver a ganar tu confianza, peso por peso. Lo abracé. Por primera vez en casi 3 años, abracé a mi hijo y sentí que estaba abrazando a mi sangre, no a un extraño. Ya te la estás ganando, mijo. Ladrillo por ladrillo. 6 meses después de esa plática, la Fundación Leonor Villaseñor abrió sus puertas en unas oficinas rentadas en el centro de Coyoacán. Contraté a 3 abogados especialistas en lo familiar, 2 psicólogas y una trabajadora social. Daniel cumple sus horas de voluntariado religiosamente todos los sábados. Ayuda con los trámites, clasifica expedientes y platica con los abuelos que llegan destrozados. Ya llevamos 16 casos activos. 16 ancianos a los que sus familias intentaron dejar en la calle.
En 10 de esos casos, Gregorio y sus abogados ya lograron revertir los fraudes notariales. ¿Y saben quién coordina los grupos de apoyo emocional? Mariana, la hermana de Samantha. Necesito hacer algo luminoso con toda la oscuridad que dejó mi hermana, me dijo el día que se ofreció de voluntaria. Rosalba y Francisco hacen donativos mensuales. No es mucho, pero es honesto. Daniel y yo cenamos juntos todos los viernes. En fonditas, en taquerías, nada de restaurantes fifís. Pláticas honestas, rasposas a veces, pero reales. Una tarde, mientras yo revisaba los estados de cuenta de la fundación en mi terraza de Puerto Escondido, sonó el timbre. Era Daniel. Llegó de sorpresa. Mijo, qué milagro. Mamá, necesitaba verte. Necesitaba darte algo. Nos sentamos frente al mar. Él tenía el rostro sereno. Hoy se cumple un año exacto. Un año desde esa madrugada en que desperté de mi coma. El día que me salvaste la vida metiendo a mi esposa a la cárcel. Lo sé. Y quería darte las gracias. Gracias por no darme por perdido. Gracias por ponerme límites brutales, pero dejarme la puerta abierta. El 90% de las madres me habrían mandado al diablo para siempre. Eres mi hijo. Cortarte de mi vida sería amputarme un brazo. Daniel sacó un sobre blanco de su chamarra. El doctor Velasco me dejó un ejercicio la semana pasada. Me pidió escribirle una carta a la persona que más he lastimado en toda mi existencia. Obviamente, eres tú. Me entregó el sobre con las manos temblando un poco. No tienes que leerla ahorita. Pero necesitaba entregártela en mano. Abrí el sobre ahí mismo. Eran 3 hojas escritas a mano. La tinta estaba corrida en algunas partes, manchada por lágrimas secas. Leí en silencio mientras el mar rugía de fondo. La carta era un vómito del alma. Un desahogo total. Recordaba cada sacrificio que hice por él en su infancia. Cada vez que le falté al respeto cegado por Samantha. Cada sesión de terapia donde se dio cuenta de lo manipulable y cobarde que había sido. Aceptaba su culpa entera, sin peros ni excusas. Y al final, el remate. Asterisco, mamá, no tengo el poder de regresarte los años que te robé, ni de borrar la angustia que te hice tragar. Pero tengo el resto de mi vida para intentar ser el hombre que te mereces. No soy perfecto, sigo teniendo fallas, pero hoy soy dueño de mí mismo. Y hoy, más que nunca, soy tuyo. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando fui demasiado estúpido para demostrarlo. Tu hijo, Daniel, asterisco. Doblé la carta. La guardé en el sobre. Miré a mi muchacho. Ven acá. Se acercó. Lo abracé con esa fuerza antigua, la fuerza de las madres que sacan a sus hijos de los escombros. Te perdono, hijo. Te perdono desde la raíz hasta las hojas. Ya no cargo ni un gramo de rencor en el pecho. Daniel sollozó en mi hombro, aferrándose a mí como un náufrago. No me merezco tu perdón, mamá. Nadie merece el perdón, Daniel. Por eso se llama gracia divina. Y yo decido regalártela hoy. Nos quedamos así, abrazados, mientras el sol se hundía en el Pacífico, pintando el agua de rojo y oro. Madre e hijo. Rotos por la guerra, pero sanando. Llenos de cicatrices, pero vivos. Hoy, 2 años después de aquella madrugada en que la alarma chilló, estoy sentada en mi mecedora con mi té de manzanilla. La fundación ha salvado a 83 personas mayores de la ruina. 83 familias donde la justicia se impuso a la avaricia. Daniel está comprometido. Conoció a una mujer buena, una maestra de primaria llamada Emilia. Me la presentó hace 6 meses. Es sencilla, trabajadora, se ríe fuerte y mira a mi hijo con amor puro, no escaneando su cartera ni calculando herencias. Samantha sigue cumpliendo su condena en el penal. Nunca la he ido a visitar. No le guardo odio, porque el odio es un veneno que te tomas tú esperando que el otro se muera. Pero tampoco tengo la menor intención de volver a verle la cara. Su capítulo en el libro de mi vida está cerrado con candado. Mis propiedades están a salvo.
Mi testamento es de hierro. Mi hijo regresó a la luz. Y yo recuperé algo que vale 1000 veces más que los 250 millones de pesos en mis cuentas. Recuperé mi soberanía. Mi paz mental. La capacidad de dormir a pierna suelta sabiendo que no fui la víctima del cuento, sino la loba que defendió su cueva. Que no dejé que me pisotearan, sino que usé las piedras que me tiraron para construir un castillo más fuerte. Doy un sorbo a mi té y le sonrío a la inmensidad del mar. Porque la verdadera riqueza nunca, jamás, estuvo en los ladrillos ni en los ceros del banco. La verdadera riqueza estuvo en tener los ovarios para defenderme. En la astucia para jugar ajedrez cuando los demás jugaban damas chinas. Y en la gracia inmensa de saber perdonar sin olvidar la lección. Aprendí que el amor de una madre es infinito, pero eso no significa ser el tapete de nadie. Aprendí que la paciencia no es debilidad, es el arma más letal que existe. Aprendí que la justicia a veces llega a pie y tarda en subir la montaña, pero cuando llega, vale cada lágrima derramada. Y aprendí la lección más importante de todas: nunca, bajo ninguna circunstancia, es tarde para defender lo que construiste con la sangre de tus propias manos. Tengo 68 años. Tengo el pelo blanco, las manos manchadas por la edad y la espalda me duele cuando hace frío. Pero tengo algo que Samantha jamás tuvo y jamás podrá comprar: integridad. Y eso no tiene precio. Si esta historia te movió algo en el pecho, si te hizo un nudo en la garganta o te hizo reflexionar sobre el valor de defender tu dignidad a capa y espada, si te recordó que nunca debes dejar que nadie te arrebate lo que te ganaste con tu sudor, déjame un comentario. Dime desde dónde me estás escuchando. Porque historias como esta necesitan salir a la luz para que la gente sepa que no está sola. Que el abuso financiero en las familias es una plaga real, que la manipulación existe, pero que la justicia también respira. Y que nunca es tarde para levantarte, sacudirte el polvo y pelear por lo que es tuyo. Dale un me gusta a este video si crees en la justicia divina y en la terrenal. Suscríbete a este canal para escuchar más historias reales contadas desde el fuego del hogar. Y nunca lo olvides, la dignidad no se hereda. Se construye. Se defiende con los dientes. Se protege. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrebatártela.